Muy buenos días. El día de hoy tengo el gusto de estar acompañada por el doctor Miguel Ángel Pérez Roloyo, que es residente de tercer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Él tratará con nosotros el tema de deficiencia relativa de energía en el deporte. Bienvenidos y muchas gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Adelante, doctor. Gracias, buenos días, doctora. Buenos días a la audiencia. El día de hoy vamos a ver este tema de deficiencia relativa de energía en el deporte, el cual es un tema que por sus iniciales en inglés se abrevia REDS, el cual pues es un tema bastante interesante y se puede decir que es nuevo como tal. Al final de cuentas, si bien este tema existió siempre, la definición y el tratamiento del abordaje como tal lleva apenas unos 10 años que se está investigando y se sigue investigando. Entonces, el objetivo de esta plática es darlo a conocer, difundirlo, también identificarlo y claro, seguir con la brecha para que podamos cada vez más tener información y pues sobre todo para nuestra comunidad universitaria, pues, identificarlo, saber de esto y también acercarse con con personal de la salud para poder atenderlo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo lo abordaremos? A través de los antecedentes. Como les digo, es un tema relativamente nuevo en cuanto a la publicación de información. No es que este apenas esté existiendo, sino ha existido toda la vida, pero apenas empezó a ver. Vamos a ver desde qué fechas la definición a partir de lo que se está tratando de hacer de consensos internacionales que no van más allá de 10 años, les repito. Fisiopatología, es decir, cómo es que estos problemas nos llegan a afectar tanto a hombres como mujeres, aunque principalmente mujeres, por eso la ilustración. Las banderas rojas, qué es lo que nos podemos identificar, protocolos a su vez de cómo actuar desde el paso uno hasta los subsecuentes pasos una vez que ya has tratado a la persona. Y bueno, todo esto que nos lleva a la salud o por qué es la importancia del tema con las repercusiones a la misma y que podemos concluir. Entonces, de lleno a los antecedentes, bueno, quizás este tema de 1992, este término de triada del atleta, sea más conocido para la audiencia, para algunas personas en específico que nos estén oyendo en este momento, la cual se compone de trastornos alimentarios, trastornos menstruales y una baja densidad mineral ósea, es decir, unos huesos un tanto débiles, un tanto propensos a lesionarse, a romperse. Este término, ¿por qué en 1992 surge? Bueno, el deporte como deporte espectáculo ya consolidado, con el rendimiento a full de los atletas y con la cada vez más popularidad del deporte femenino, pues se buscaba siempre la perfección, el mejorar los resultados en términos deportivos. Entonces, sobre todo en algunos deportes, sobre todo de resistencia, en atletismo, por ejemplo, con atletas femeninos, se vio que había una correlación entre algunas atletas que tenían problemas en su alimentación y que conllevaban estas dos vertientes, problemas menstruales y problemas en sus huesos. Entonces así lo identificaron y así se quedó por muchos años como la triada del atleta femenino, en lo cual pues solo se limitaba a esto, a la triada y para las mujeres, punto. Siguió investigándose, siguió esta información dándose a la luz y fue hasta el 2007 que el Colegio Americano de Medicina del Deporte llevó a un término que es un poco más aceptable, que es LEA, Low Energy Available, o sea, disponibilidad baja de energía en inglés. Y esto ya habla más allá de solo la triada. Dice, ok, por una baja disponibilidad de energía, ya sea por los trastornos alimentarios o porque a lo mejor la actividad que está haciendo es una actividad que requiere demasiada energía y por lo tanto el atleta, aunque esté comiendo bien, ya para la carga de energía de trabajo que está haciendo, necesita alimentarse de mejor manera, pues ya tiene otros problemas. Entonces dice, vamos a abarcar que hay una baja disponibilidad de energía. A su vez, esta puede llevar a trastornos alimentarios o puede ser causado por ella, así como a trastornos menstruales o no, y la baja densidad mineral ósea. Es decir, no solo se limita a la TRA, dice, ya hay algo más en la cual no solo es causada por una mala alimentación o problemas o un trastorno alimentario, sino por lo que sea, por otros factores. Estudiando, no hay una buena disponibilidad de reserva de energía para el atleta, entonces pues puede tener estos atletas. También con la reafirmación del Comité Olímpico Internacional, ya se llega al término de REDS, de deficiencia energética relativa en deporte, por sus siglas en inglés.
Y aquí ya nos engloba que ya no solo es la baja energía, sino todas las repercusiones para poderlo conglomerar en un síndrome, como lo tenemos aquí en la imagen. Antes, como tenemos aquí la triada marcada, 1992 solo se limitaba a eso, problemas con los huesos y por unos trastornos alimentarios, que era lo que a su vez decían, por eso no hay energía. En 2007 ya se estaban hablando los demás, se veía que había problemas endocrinos, del crecimiento, metabólicos, psíquicos, por una baja disponibilidad de energía, pero ya pues, todo eso era disponible en el término de redes. Por eso les digo que es un Perdón, tema, un doctor, término. creo que su micrófono se está moviendo porque se oye mucho ruido. No sé si podría. ¿Me escuchan bien? Ahí está mejor. Gracias. Bien. Entonces les digo, es un tema relativamente nuevo en cuanto a los términos. Ya pasando a la definición de red, si bien ya estamos abordando el tema, se puede definir como el síndrome de una pobre salud, un deterioro en la salud por una, que no solo es en la salud, sino también es en el performance o en el desarrollo del atleta. Entonces va de la mano y como resultado de esto, por una poca disponibilidad de energía, esto es a manera crónica obviamente, que ocurre cuando la ingesta de energía es insuficiente para la actividad que demanda hacer el atleta. Entonces, me gusta mucho esta imagen que tenemos acá a la derecha, porque no solamente es que, bueno, no come bien el atleta y ya, sino hay que encontrar el equilibrio perfecto entre las actividades que realiza el atleta y la ingesta de energía que está requiriendo. Entonces, por ejemplo, para la obesidad también lo vemos de la siguiente forma, ¿no? Una de las tantas formas, ya que es una enfermedad más compleja, pero de que la ingesta excede por la cantidad de energías gastada o de energía expedida para las actividades. Aquí en este caso se está consumiendo una energía que es insuficiente por distintos factores para la actividad que está desarrollando. Entonces, también hay que ver si el atleta está acostumbrado a tener una dieta y de repente se le hace un cambio súbito de la carga de ejercicio, pues obviamente va a tener un gasto energético mayor y esa dieta puede que no sea suficiente. Entonces, no solo abarcamos temas de trastornos alimentarios, temas de trastornos a la salud. Entonces, bueno, nos habla una poca, ya esta energía es insuficiente y ya no podemos. Entonces hay que encontrar ese equilibrio perfecto entre la ingesta y lo que se gasta. Para eso nos suena más como una fórmula matemática. Y justo eso es lo que tenemos con EA o disponibilidad de energía en inglés. Hay que hacer una resta entre la energía ingerida, la forma más sencilla es a través de kilocalorías, menos la energía gastada. Así tenemos un balance. Les digo, ni muy para allá para no llegar a temas de obesidad, ni muy para acá para llegar a temas de, pues sí, tocar sobre la desnutrición, pero hacia el rendimiento deportivo. Si tenemos una energía para cumplir con nuestras actividades del día a día y todavía le agregamos una actividad demandante como son las competencias, y esto se ve más que nada en el alto rendimiento, pues no se va entre la masa libre de grasa, es decir, el tejido muscular, el tejido magro. ¿Esto por qué? Porque es el tejido metabólicamente activo, el cual el que requiere pues, No, no lo estamos escuchando, doctor. No.
¿Quiere probar a hablar, por favor? No, no se escucha nada. No sé si cambió algo o hizo algo. Ya cambié de red. Ahí está, mejor. Muchas gracias. Sí, bueno, estábamos hablando de la fórmula matemática para tener una idea de cuál es la cantidad de energía disponible o los niveles de energía disponible que tenemos a través de la ingesta de energía de kilocalorías que ingresa a nuestro cuerpo, a su vez como las que gastamos para las actividades. Entonces, esto sirve para que igual en casa hagan ese ejercicio de más o menos en qué consiste nuestra dieta, cuántas kilocalorías estamos ingresando y restarlo entre la energía gastada. Esto también lo podemos hacer de la mano de un nutriólogo para ver cuánto es nuestro gasto metabólico basal, es decir, en reposo, a su vez aunado a la actividad deportiva que estamos haciendo. Entonces hay que tener un balance perfecto. Esto a su vez se divide en la cantidad de masa magra, perdón, el tejido metabólicamente activo, y el punto de corte es 30. Menos de 30 ya nos hable de una alteración clínica, evidentemente, que va a tener. Sobre todo, bueno, aquí hablamos de mujeres con 30, 25 en hombres, y lo ideal que sería arriba de 45 kilocalorías por kilo de masa magra. Es decir, entre mayor tengamos la disponibilidad de kilocalorías por kilo que tengamos de masa grasa, pues mejor sería la reserva de esta energía y no llegaremos a términos del otro opuesto de obesidad ni nada, simplemente de un rendimiento óptimo. Es decir, si se tratara de una gasolina para un vehículo y el vehículo fuéramos nosotros, pues tengamos la adecuada gasolina para poder rendir en cualquier actividad que nos propongamos día a día. Si no, pues esto es un trastorno crónico que se viene arrastrando y ya se ven con las repercusiones clínicas en el punto de corte que es 30. Entonces, si bien la baja disponibilidad de energía o LEA por sus siglas en inglés es la causa a su vez del REX, no es lo mismo. Esto no es de un día para otro, es una exposición crónica o una práctica que sobre todo en deportes de apreciación como gimnasia artística u otros deportes de alto rendimiento por la exigencia del mismo, se exigen cada vez un peso menor, etcétera, y esto nos lleva pues a problemas inclusive psicológicos. Entonces, quedámonos con que la dieta es insuficiente a través de esta fórmula. Y bueno, digamos de nueva cuenta esta imagen donde ya no solo nos está hablando de la triada que tenemos en el recuadro superior izquierdo, del déficit de energía, la programación de los huesos y en la función menstrual, sino todo lo que representa a través del endocrino, cardiovascular, gastrointestinal, etcétera, que abordaremos a manera breve, ya que cada uno nos podrá llevar distinto un tema, cada un tema de estos nos podrá llevar un día distinto para hablar de ellos, pero bueno, sería manera de agruparlos para que veamos cómo es que no solo afecta eso, sino todo esto es consecuencia de una baja disponibilidad de energía. ¿Qué factores de riesgo que a su vez son la causa para desarrollar LEA y después REX? Bueno, es que la disminución de ingesta de los alimentos pues se disminuye. Y esto lo vemos, les digo, a pesar de que es una práctica crónica para el alto rendimiento o no tanto el alto rendimiento, también se ve en una exposición aguda, sobre todo lo veremos, esto es común en varones, por eso ya no solo se habla de triada femenina, sino que también existen hombres, y lo veremos en epidemiología, en una exposición aguda cuando van a competir, no sé, al otro lado del mundo, a lo mejor a China, a Shanghái, cualquiera de estos lugares donde la dieta no están familiarizados por distintos factores culturales. Entonces, ¿qué hace el atleta? Por ende, pues disminuye su ingesta de alimentos, a su vez de kilocalorías que ingresan a su sistema. Si no le gusta o no le cae bien un alimento, le cae pesado al estómago, inclusive lo suelta el estómago, pues obviamente a hacer que disminuya su ingesta del mismo. El incremento de la energía gastada en el ejercicio es lo que les decía. Puede que el atleta esté acostumbrado a su dieta, pero si un día de un día para otro, de una semana para otra, su rutina de ejercicio cambia, en donde la carga del entrenamiento incremente, pues ya no va a ser la misma gasolina suficiente para ahora el kilometraje que tiene que avanzar. Entonces, todo esto no solo es una baja ingesta de alimentos, sino también la cantidad de ejercicio que se le está prescribiendo, y lo vemos mucho en atletas
aquí tan solo en la UNAM. El deseo igual de bajar de peso, no es que esté mal de bajar de peso, pero se tiene esa intención. Si no es controlada, si no es monitorizada por personal de la salud, se puede llegar a una restricción sin fundamento científico y cuál va a tener consecuencias graves para la salud, que inclusive llegan a desórdenes alimenticios. Una identidad alterada del ejercicio nos referimos cuando se busca siempre este cuerpo llamado perfecto para algunas actividades deportivas donde si pesas 1 kilo o 2 kilos más, estás en sobrepeso, inclusive llega a trastornos de desórdenes alimenticios porque se consideran que están en sobrepeso, en obesidad y no podrían competir para ese ejercicio, para ese deporte, a pesar de que sus resultados pues pueden decir que sí están dando la marca, que sí están llevando un buen performance. Y a su vez, esto crónicamente desarrolla cambios en las hormonas del hambre, donde se disminuyen algunas, como la leptina, que es la hormona del hambre y de la saciedad. Entonces, veremos ahorita, cuando abordaremos de manera rápida endocrino y metabólico, cómo es que esto nos llega a afectar. Ahora, ¿qué tan común es esto? Se habla que en corredores de fondo, marchantes, que lo vemos y ya lo veremos ahora en la Olimpiada, perdón, hasta el 50% está en riesgo de desarrollar esto, ya que son ejercicios que pues, nos podemos dar una idea, son muy extenuantes, donde por horas, por minutos están exigiéndose al máximo a estos atletas. Entonces, y no solo es durante la competencia, durante toda su preparación, lo cual nos lleva a tener este gasto de energía pues extraordinario, la verdad. También se ven Ironman, bueno, en fondo, en maratón y todo esto. ¿Y qué es lo que qué sexo está predeterminado o tener mayor riesgo? Las mujeres, hasta un 40%. Esto se habla que inclusive 8 de cada 10 personas que tienen red son mujeres. También por eso fue el consenso internacional, por tratar de abarcar también a esos 2 de cada 10 que son los hombres y no solo agruparlo en el ambiente femenino. ¿Qué es lo que más conlleva? No solo son atletas de estos deportes, sino también atletas que durante su preparación, durante su entrenamiento, tengan una insatisfacción corporal restrictivas o algún desorden alimenticio, sea el deporte que sea, pues están en riesgo de desarrollar REDS. Sobre todo también en los de medio fondo, que tengan estos problemas y que sea una categoría de peso. Lo vemos bastante en deportes de combates, donde se les aplica una restricción inclusive súbita en algunos momentos para poder llegar al peso para su competición que está programada dentro de unos días. Entonces, en esos momentos, pues sí son unos cambios drásticos que puede que se recuperen a la brevedad, pero si se lleva crónicamente esta práctica, pues sí va a arrastrar algunos problemas. El Comité Olímpico Internacional inclusive reporta que hay una variedad, como les digo, que este tema apenas está surgiendo y apenas se está desmenuzando poco a poco. Hay una brecha enorme de entre del 15 al 80% de los reportan. Entonces, básicamente dicen que tanto lo pueden no tener nadie como lo pueden tener todos. Eso es básicamente con su rango tan amplio de atletas que pueden llegar a tener redes. Lo que sí podemos tener una idea, y eso es un énfasis, un meollo de esta plática, es poder llegar a difundirlo y saber que existe. Entonces, fácil advertidor de los corredores, solo el 7% se les hizo una encuesta, sobre todo en Europa, eh, a los corredores de medio fondo, de fondo, si sabían de la existencia de REDS, que si era un término que ellos conocían o que alguna vez habían escuchado, solo el 7% lo había escuchado o sabía de él. A pesar de eso, se les hicieron estudios para, obviamente, tener un control de estos atletas y vieron que el 44% estaba en riesgo y solo el 7% sabía de ellos. También se les entrevistó a personal sanitario si tenían el conocimiento de este término o de sus repercusiones, o si podían hacer algo, si se enfrentaban a algo de esto, y solo el 29% dijo haberlo escuchado y que, bueno, en su debido momento, pues ellos lo podrían inclusive derivar para no meterse en problemas. Y los entrenadores, que aquí sí requerimos mucho el apoyo de ellos, porque pues en ellos se basa la planificación, la estructura, la metodología del entrenamiento y a su vez pues, de sus componentes como la carga, que es el principal para este equilibrio que vimos en las primeras diapositivas. Solo el 33% sabía de él. Entonces, uno de cada 3 entrenadores pues sabe que hay un problema si la carga no va en equilibrio con la ingesta, sí, lo que les decía hace rato, si el kilometraje que quiere nuestro vehículo recorrer no es relacionado con la cantidad de gasolina que ingresa, obviamente, al mismo. E inclusive esto es de una publicación australiana.
se les preguntaron a los corredores que si ellos consideraban que era normal que llegaran a ya no menstruar. Y una de cada tres decía que sí, que era normal, que inclusive ellos lo veían como un apoyo, que a una cosa menos de qué preocuparse. Entonces, ya veremos que no es necesariamente así, pero a este nivel estamos de que apenas hay que educar y pues seguir con esta información para este tema. ¿Cuáles eran los motivos que llevaban esta pues ignorancia de los mismos? Es que la menorrea, pues ellos la consideraban, pues puede tener también por métodos anticonceptivos y no es tanto por la dieta baja que está teniendo, o inclusive que era ignorado por el atleta, están más concentrados en sus resultados, que bueno, ya habrá tiempo, ellos dicen, para preocuparse por la salud después, y de que culturalmente se habla poco. Tenemos esta idea y pues es la exigencia que también lleva a problemas de salud mental, sobre que el atleta tiene que ganar siempre, ¿no? Inclusive hay atletas que si ganan el segundo o tercer lugar, pues es un fracaso para ellos. Entonces hay que siempre mostrarse fuertes y esto pues lleva motivos para poder pasar inadvertido este tema. Y ya nos lleva a esta imagen que es todo lo que conlleva el red. Si bien el centro de esto es el LEA, la baja disponibilidad de energía, tenemos más de 15 repercusiones en el cuerpo y básicamente es en todos los sistemas, tanto urinario como mental, cardiovascular, inmunológico y en la función reproductiva, que son las primeras dos que te estoy aquí señalando, la de la función reproductiva en la menorrea o la pérdida de la menstruación y el daño a la salud ósea. Entonces, no solo hay que quedarnos con eso, que era la triada que el cual se quedaba hasta hace 20 años, sino todas las demás repercusiones y lo abordaremos, les digo, de manera breve para no demorarnos más. Ya esto sería tema de otra plática, pero por eso la importancia de la misma. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Bueno, paso uno, identificar que puede haber nuestros atletas, inclusive en nuestro entorno, en riesgo. ¿Cómo? A través de cuestionarios. Cuestionarios que son sencillos, fáciles de usar, se les puede repartir en masa a todos nuestros atletas. Esto es barato, no nos lleva mucho tiempo, salvo al calificarlos, pero sus deficiencias es que pues, es poco sensible y específico, simplemente es como a manera de screening, solo tener ahí una idea. Si ya a partir de ese primer nivel sospechamos que hay atletas en riesgo, bueno, a ellos sí hay que llevarlos a unos segundos estudios, a un segundo nivel, donde ya se les hacen estudios de sangre, de densitometría ósea, se les conlleva también a pláticas de nutrición, es decir, ya se gasta más en recursos y pues obviamente eso es dinero, pero ya se trata a atletas en específico donde están en riesgo por nuestro primer nivel que fue el cuestionario y ya se trata de llevarles, no de suspenderles la práctica del deporte porque muchos de esos, sobre todo en el alto rendimiento, viven por eso, viven para ello, entonces se trata de llevarle a la par un tratamiento, entonces no es que esté peleado con la realización del deporte, sino de, a ver, tú que estás en riesgo, vamos a hacer que ya dejes de estarlo con una práctica segura del ejercicio. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de cuestionario es noruego, donde se les reparte de manera masiva a los atletas, sobre todo les digo a los deportes que están en riesgo, corredores de medio fondo, de fondo completo, y ya se les califica para ver si tienen algún problema. Como les digo, no hay más de 15 años de antigüedad en alguno de estos cuestionarios, se han ido perfeccionando, sobre todo pues para tener la mayor sensibilidad para captar a atletas que pueden estar en riesgo. Y ya una vez que se tenga identificado quiénes sí tienen REDS o están en alto riesgo de desarrollar REDS, pues ya se les da un tratamiento basado en los niveles que ahorita abordaremos. No es lo mismo algunos que tengan muchas repercusiones, como lo vimos en el círculo, de hasta 15 repercusiones en el sistema humano, hasta algunos que apenas llevan a desarrollar uno o dos. Entonces, basado en toda esta información que tenemos de cuestionarios, estudios ya específicos, ya se les hace un tratamiento individualizado para, pues, con el objetivo de tener tanto el mejor rendimiento deportivo y no dejen de hacerlo para su salud. ¿Cuáles son los indicadores primarios? Los primeros tres que tienen doble asterisco valen 2 puntos. Estos son amenorrea primaria, es decir, que no haya tenido menstruación nunca en su vida, si ya tiene 15 años y ya desarrolló caracteres sexuales secundarios, o si tiene 14 y todavía no desarrolla los caracteres sexuales secundarios, pero lo vemos sobre todo, les digo, a nivel, o se verá también en las Olimpiadas, aquellas atletas de alto rendimiento que ya están compitiendo por la medalla de oro a los 14, 15 años, y no está peleado, pero sí nos lleva a esta exigencia que, bueno, habrá que estudiar su ingesta de energía. Entonces, si de estas atletas por ahí se viera que no están menstruando o que nunca se hubieran menstruado y ya tienen 15 años con caracteres sexuales secundarios o 14 sin ellos,
pues ya es un indicador primario de, ojo, esta persona puede tener este red. Entonces, pues habrá que estudiar estos, les digo, valen 2 puntos. La menorrea secundaria prolongada, es decir, una persona que ya menstruó alguna vez, pero de repente dejó de menstruar por 12 meses, es decir, un año ha pasado desde su última menstruación. Niveles bajos de testosterona en cualquier parámetro de laboratorio. Y estos valen 2, los que valen 1 son amenorrea secundaria de 3 a 11 ciclos, es decir, ya había menstruado una vez, pero ya han pasado 3 ciclos, 3 meses, hasta 11 ciclos. No llega a pasar el año de su última menstruación, pero pues ya tuvo un rato sin ella. Niveles dentro de lo que caben normales, pero bajos de la testosterona, es decir, en el último rango intercuartil de valores normales de testosterona, y a su vez niveles bajos de hormonas tiroideas. A su vez, una historia de bajo BSI, que es de Bone Stress Injury, o sea, lesiones por estrés en el hueso, en estos lugares como el cuello femoral, cadera, sacro, pelvis, que son de alto riesgo. Entonces, si presenta por ahí una lesión en alguno de estos lugares en nivel óseo, que se puede repartir con una radiografía, con una densitometría, pues ya es un indicador primario. Como les digo, estos valen 1 y los de arriba valen 2. Se va haciendo la sumatoria junto con los indicadores secundarios, que esto nos habla de la oligomenorrea, la menstruación que tarda hasta 35 días en llegar y que a lo máximo lleva a tener 8 de estos periodos en un año. Una historia de uno de bajo riesgo en 2 años previos, a lo mejor lo que vimos de las lesiones en hueso, pero que ya ha tenido 2 años previos y que fue una ausencia de al menos 6 meses de comenzar a entrenar para tener estas lesiones, es decir, pues ya las tenía, no fue como que empezó apenas a entrenar y se desarrollaron. Y la elevación del colesterol total, LDL, que también ahorita lo veremos, sobre todo para la salud cardiovascular, es un parámetro muy importante, no solo estamos hablando del rendimiento, sino de prevención de problemas cardiovasculares en atletas y obviamente atletas de edad juvenil. Y por último, tener un trastorno psicológico como depresión y ansiedad. También nos da un indicador secundario que no valen obviamente como los primarios, pero se van sumando para tener un parámetro tanto para fines pronósticos como de tratamiento en qué escala está nuestro atleta. Entonces ya podemos encasillarlos en estos recuadros, donde el primero es el verde, no hay ningún riesgo, a lo mucho lleva a ver un indicador secundario de los que ya mencionamos, y con ellos pues no hay que hacerle nada, ¿no? Seguir con su tratamiento y de repente hacer algún otro cuestionario, pero pues nada, ellos tienen luz verde para seguir. Después tenemos el amarillo, donde igual el riesgo es medio, y aquí ya hay criterios distintos para considerarlos, tener o 0 criterios primarios o 2 o más indicadores secundarios. Uno primario o menos de 2 indicadores secundarios, 2 primarios y menos de 1. Entonces ya tenemos ahí la sumatoria para clasificar que este atleta está en mediano riesgo de desarrollar REDS. Con ellos, ¿qué hay que hacer? No hay que quitarlos de su competencia. Ellos siguen entrenando, siguen con su competición, con su entrenamiento, pero sí es un monitoreo que hay que llevarlo de manera regular. Hay que darle tratamiento para estos indicadores primarios que van a desarrollar, cuáles son sus deficiencias y tratarlas. Pero no hay que estar todavía tan estrictos, sin embargo, sí hay que llevarlos con un seguimiento. Ya la cosa se pone un poco más turbia con estos recuadros, donde el naranja nos dice que ya hay un moderado alto riesgo de desarrollar REDS con un criterio primario o más de 3 secundarios, 2 primarios y más de 2 secundarios, 3 primarios y menos de 1. Es decir, ya abarcando con prioridad obviamente los primarios. Ya en este atleta sí hay que darle un tratamiento, ya un monitoreo más estricto. Aquí recomiendan ellos que sea mensual, un seguimiento, así como para otras enfermedades que cada mes van a su consulta de rutina, pues aquí también hay que estarlos tratando. Esa manera multidisciplinaria no solo es del médico del deporte, sino también de nutrición, psicología, todo lo que esto esté afectando. Y ya podemos tener algunas restricciones en el entrenamiento, ya que pues estamos en alto riesgo de ya tener las repercusiones a la salud severas, si no es que ya empezaron. Entonces, tienen que ser modificadas algunos de los aspectos del tratamiento, igual prioridades. Aquí es donde ya no le va a gustar tanto al atleta porque sí se le va a tener que pedir que paren algunas cuestiones sin dejar de plano su actividad, pero sí con unas modificaciones que cada vez van más severas. Y ya el último nivel, pues ya es el de tener
3 primarios o más de 2 secundarios, o inclusive a los 4 primarios. Esto es un riesgo extremo, ya es desarrollado como tal REDS, y hay que inmediatamente pues vigilar a nuestros atletas, inclusive llevarlos a algunos a hospitalización, ya que pues están en alto riesgo para su salud. Y pues la competición aquí sí ya pasa a segundo, tercer término. Primero está la salud del mismo atleta. Con los hombres, bueno, todo esto que hemos platicado, pues se ve más común en mujeres, les digo 8 de cada 10, y de hecho la base de esta información es a través de mujeres y se sigue estudiando por módulos en el apartado del deporte femenino. Sin embargo, les digo, ya también está desarrollado en hombres, aunque es menos, pero se ve sobre todo en ciclistas, remadores, corredores o en atletas de lo que mencionabas hace rato, que les exige dar un peso para poder estar en su combate. Ellos, sobre todo, no es tanto por un problema en la alimentación o que tengan, aunque sí es común, aunque sí se llega a dar, pero no es común el trastorno alimenticio como bulimia, anorexia, alguno de ellos. Lo que es más común es un cambio en el volumen del entrenamiento, es decir, su carga del volumen, su carga de entrenamiento, ya sea por el volumen o la intensidad del mismo, incrementa y no está correlacionada con una ingesta adecuada para poder llevar esa actividad. Les digo, también es cultural o económico de que el atleta no tenga el recurso o se esté en algún lugar del mundo donde pues esa comida no le cae bien, no lo nutre como debería de, y pues esto puede ser una exposición aguda y que se pueda compensar a los pocos días o llevarse crónicamente hasta desarrollar redes en el peor de los casos. ¿Y cuál es una de las peores o la mayor consecuencia que se puede llegar a tener? La reducción de la testosterona, la cual pues es la hormona pues del hombre, por así decirlo, la hormona androgénica de preferencia, y pues que esta, si no tuviéramos para la competición, pues los resultados en el performance del atleta no serían los ideales, no tendrán los resultados que él quisiera. Y aquí lo agrupamos, digo, puede verse un poco abrumante, pero todo está correlacionado. Partimos de este cuadrito que es el déficit de energía y cómo es que todo está relacionado en nuestro cuerpo para tener pues repercusiones en la salud y no solamente en el rendimiento deportivo. Tanto disminución en el tiempo de sueño y pues no poder recuperarse de manera adecuada. Sabemos que si un atleta no duerme lo suficiente y al otro día tiene competencia, pues no va a tener los resultados esperados. La disponibilidad de glucosa en la sangre va a estar disminuida. Todo esto a su vez va a ser sensado por el sistema nervioso central, por el hipotálamo, y va a tener unas alteraciones o modificaciones en la secreción de hormonas, tanto disminución de hormonas o de la hormona liberadora de gonadotropinas y de la liberadora de tiroides, y aumento en la secreción de la hormona de cortisol, es decir, está en un estado de estrés donde pues para compensarlo secreta más hormona de cortisol para poder defenderse o tener en estado de alerta al atleta, que esto crónicamente pues se sale de su umbral, se sale de su control y nos lleva a peores modificaciones. Es un círculo vicioso donde el cuerpo lo hace con el objetivo de preservar la salud, pero pues se está arrastrando este estado de estrés crónico que no le ayuda ni para la salud ni para el desarrollo del atleta. Afecta a todos los tejidos distales, que bueno, de eso se trata el sistema endocrino, la liberación de hormonas para actuar en algunas partes al lado del tejido o a distancia del mismo, y nos lleva a una disminución del rango de metabólico basal, a una disminución de la densidad mineral ósea, una disminución del crecimiento, tanto de hormona de crecimiento como factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que nos lleva para el desarrollo no solo de crecimiento de altura, sino de crecimiento de tejidos, masa muscular, desarrollo como tal de nuestra plena vida diaria, disminución del tejido adiposo. Lo que les digo, muchas personas solo lo hacen para disminuir el peso, pero pues no es de manera controlada, y hay alteraciones crónicas en las hormonas del hambre, como la leptina y la insulina. Eh, de repercusión en las gónadas, pues al final lo que mencionamos en la última diapositiva, una disminución en la testosterona, en su aromatización y una disminución en estradiol, que es la hormona en las mujeres. Ya lo abordamos a manera de endocrino, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Ya hablando paso por paso, es una disrupción o una alteración en el eje hipotálamo hipófisis gónada. Es decir, si habláramos de 3 niveles, el nivel central que está en el sistema nervioso,
a su vez al tejido de la hipófisis, donde ahí se encarga de distribuir estas hormonas hacia todo el tejido, en este caso hacia las gónadas, es decir, testículos u ovarios. En estos, pues hay una disrupción a nivel central. Las gónadas funcionan, la hipófisis funciona, pero como se sensa mal en el hipotálamo, pues ya no puede llevar este trabajo mecánico perfecto. A su vez, hay unas alteraciones en las tiroides, donde pues desde el tejido nervioso central está alterado y por lo tanto la tiroides no llega a secretar la cantidad adecuada y lo que conlleva la regulación alterada de las hormonas del apetito. Hay una como tal es resistencia a la hormona del crecimiento, ya que no es que esta no exista, sí exista, pero como hay una alteración en la sensibilidad del sistema nervioso central, no la capta, entonces ellos siguen secretándola, secretándola, secretando, pero hay una resistencia. A pesar de que hay niveles incrementados de la hormona del crecimiento, esta ya no es eficaz, esta ya no actúa, se tiene una resistencia a la misma. Esto es a través de estas alteraciones hormonales y por lo tanto nuestro atleta puede estancarse en su crecimiento, no solo de altura, no solo de desarrollo de masa muscular, sino en todas las actividades. Es una hormona que todo el tiempo la estamos secretando de manera pulsátil para poder desarrollar nuestras actividades basadas en en nuestro ciclo circadiano, es decir, al despertar, a lo largo de la tarde y a la noche antes de irnos a dormir. Esto es un estado de estrés crónico donde lo que se eleva es el cortisol, que no está mal que se eleve si es de manera regulada porque nos ayuda a estar alerta, pero esto ya es pues un sistema de estrés crónico donde pues va a tener sus repercusiones y nos va a cobrar factura en el cuerpo humano a la larga. Aquí vamos desde el inicio, qué es lo que nos lleva para tener hasta lo último, que es la pérdida de grasa, la pérdida de la densidad mineral ósea y todo lo que nos lleva antes. Empieza a tener nuestro hueso a disminuir su formación y incrementar la actividad de los osteoclastos, que esto es para la absorción del mismo. Es decir, es un ciclo que está regulado, que se trabaja de manera perfecta en personas que no tienen alteraciones en esta salud, pero ahí hay un desbalance, como lo vimos en la diapositiva del balance que existe de la báscula. Hay una disminución en la formación y un incremento en la destrucción del hueso, el cual no es correspondido por nuestro cuerpo al haber mayor hormona de cortisol, al haber menor hormona de tiroides y de toda la secreción para poderlo contrarrestar. Entonces esto se ve alterado en nuestra composición física. Tenemos menor cantidad de masa grasa, menor cantidad de masa magra y está reducida a su vez las hormonas sexuales. Tenemos alteración en las mujeres de la menstruación y en los hombres pues de la testosterona por los suelos. Entonces no tenemos ni fuerza ni energía inclusive para las actividades de la vida diaria, mucho menos para la actividad deportiva. Lo de la menstruación, que bueno, fue un pilar y por eso empezó el término de la tríada del atleta, como lo mencionabas en las anteriores diapositivas, todo va correlacionado. Hay una alteración a nivel del hipotálamo, nivel del sistema nervioso central, donde ya no se libera la hormona liberadora de gonadotropinas en el hipotálamo. Al cortar desde ahí el eje, pues obviamente los demás niveles de la cadena pues van a estar alterados, donde a pesar de que las gónadas funcionan bien, en este caso los ovarios, pues no va a haber la cantidad suficiente de GNRH para poderlos poner a trabajar. Entonces hay unas alteraciones en la hormona luteinizante y folículo estimulante que nos llevan a niveles bajos de estradiol y progesterona. Por lo tanto, no se genera la menstruación y se llama una amenorrea hipotalámica funcional, donde se deja de menstruar, pero funcionalmente ahí está nuestro cuerpo. Simplemente la alteración viene a nivel central y la persona sigue compitiendo, sigue haciendo sus actividades, pero con esta pérdida de la menstruación. A su vez, pues hay un nivel disminuido del tejido graso. El tejido graso se requiere para poder también llevar la aromatización de la testosterona y la producción de otras hormonas para tener niveles adecuados de estradiol, hormonas sexuales, y contrarrestar esta menorrea produciendo como tal la menstruación cada ciclo. Es difícil identificar el umbral, esto es algo que se sigue investigando y que estoy seguro va a ser un éxito cuando se llegue a tener un parámetro, aunque es difícil porque cada persona es distinta, cada atleta es distinto. Se les ha estudiado a personas que les ponen hasta ciertos límites de IMC y algunas dejan de menstruar desde antes, algunas todavía se índice IMC bajo, índice corporal bajo, siguen menstruando, entonces es difícil ese
identificar para cada persona su umbral. No se trata de llegar a eso, se trata de mejor preservar la salud de la persona y no tener que identificar este umbral bajo para que las atletas dejen de menstruar. Cada persona es distinta. En la salud ósea, pues el resultado final es la disminución de la densidad mineral ósea. ¿Y esto en qué se traduce? Un mayor riesgo de fracturas. Aquellos atletas corredoras, sobre todo, que necesitan de estrógenos, y por eso es que en el climaterio, en la menopausia, algunas personas van con el ginecólogo y les recetan algunas, pues calcio, algunas hormonas igual para poder contrarrestar, porque se pierden estas hormonas. De eso se trata el síndrome de climaterio, esta pérdida de la menstruación ya definitiva, y pues la salud ósea es la que se ve principalmente afectada. Esto imagínense que sucede, pero en un atleta de alto rendimiento a sus 25, a sus 30 años. Obviamente está en mayor riesgo por la misma actividad física y la baja protección que tenía a través de los estrógenos para desarrollar fracturas. Entonces son unas lesiones comunes. Aquellas atletas que hay testimonios de 4 o 5 fracturas durante sus prácticas de entrenamiento, donde normalmente no tendrían que haberlas tenido. Y en algunos deportes están en riesgo como corredores, nadadores, ciclistas, estrés crónico, les repito, y en nadadores porque no tienen este apoyo como tal. Y hay unos sitios anatómicos que están propensos a tener menor carga. Entonces es común que el radio, que no está acostumbrado a este hueso que tenemos en el antebrazo, pues al no estar acostumbrado a una carga y de repente una caída que podría llevar a considerarse hasta cierto punto tolerable, pues produce la fractura o fractura de muñeca en algunas atletas. Lo que les decía de algunos umbrales, pues algún IMC, un índice de masa corporal menos de 17.5 o una disminución del 85% del peso esperado, nos lleva a un factor de riesgo para tener esta alerta de, ok, esta persona puede tener algún riesgo de fractura al corto tiempo. En adolescentes que han perdido más de 10% de peso en un mes, les digo, no está mal, pero si no es llevado con profesionales del área de la salud y solamente fue a través de la restricción, pues hasta cierto punto irresponsable de ingesta calórica, pues tenemos este riesgo. Por eso siempre es del acompañamiento de un personal de la salud, en este caso de nutrición. Metabólico, pues al tener deficiencia de muchos nutrientes, incluyendo el hierro, pues que nos va a conllevar a la anemia. A pesar de no tener el sangrado menstrual, pues tenemos un déficit de hierro, a su vez déficit de células rojas. Estas células rojas son necesarias para nuestras actividades diarias y no se diga para el atleta, sobre todo para estos de corredores que necesitan un mayor nivel de hemoglobina para poder competir y tener mejores resultados. Inclusive eso fue hasta tema de dopaje, aquellos que se inyectaban eritropoyetina para tener más células rojas. Bueno, aquí no tenemos hierro, por lo tanto no podemos fabricar estas células rojas. El performance obviamente va a verse afectado. Se incrementa la resistencia al crecimiento, al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y hormona de crecimiento. Lo que les digo, este atleta no va a poder desarrollarse, no solo crecer, sino desarrollarse en todas sus facultades, tanto muscular como para la vida diaria, etcétera. A su vez, los estrógenos se sabe que tienen factores cardioprotectores. Aquellas mujeres que los siguen teniendo durante su edad reproductiva están, pues, no cubiertas del 100%, pero sí más protegidas que los hombres que no lo tienen para desarrollar algún problema cardiovascular, llámese infarto. Y si se pierden estos estrógenos, pues obviamente se desarrolla un riesgo mayor a temprana edad. Aquellas atletas de 30 años que llegan a sufrir algún problema cardiovascular, algún infarto. Entonces, pues obviamente hay que evitar todo esto. En cuanto a los temas gastrointestinal, pues hay una constipación. ¿Esto por qué? Pues evidentemente, si le ingresa poca cantidad de comida o no la adecuada al cuerpo humano, pues el intestino la trata de absorber lo más que pueda, la trata de exprimir el máximo jugo para poder absorber todos los nutrientes que se pueda al máximo. Entonces el tránsito intestinal se alenta, se queda crónico y estos atletas llegan a tener constipación de lo mismo y por lo tanto también afecta a su rendimiento deportivo. Esto pues no va a tener a un estado cómodo al atleta, no lo va a tener feliz, no lo va a tener en sus pleno de sus facultades y a su vez va a tener alteraciones psicológicas, lo cual se vuelve un círculo vicioso donde no es que fue primero, sino de que todo esto arrastra un estado de ánimo alterado y no va a poder desarrollar al 100 pues su deporte y con afectaciones a la salud. Y pues ya nos quedamos con esta imagen donde básicamente lo resumimos en estas diapositivas que pasamos, incrementan los riesgos de lesiones, todos los problemas
hematológicos como gastrointestinales, no se diga también el inmunológico, aquellos, aquí lo tenemos aquí arriba a la izquierda, aquellas personas con riesgo están en mayor riesgo de recurrencia de infecciones. Se han hecho estudios donde aquellas personas que se enferman igual cada 2 meses, cada 3 meses, pues no es que sea normal, es de haber, llega la cantidad de nutrientes que estás ingiriendo. Por eso también algunos temas con las vitaminas y todo eso. Y no solo quedarnos, el objetivo de esta diapositiva, con la triada del atleta, de tener una baja disponibilidad a través de un trastorno alimenticio con un trastorno mental y la reducción en la densidad mineral ósea, sino todo el panorama que esto conlleva. Es difícil establecer un estudio, ya que pues no es ético poner a los atletas en redes para ver cómo es que se actúa y cómo es que los podemos actuar. No es como que quisiéramos provocar esta enfermedad en la investigación para ver cuáles son sus umbrales, cuáles son sus tratamientos, sino de que cuando se llega a dar, pues se trata. Pero sí ha habido estudios donde, por ejemplo, se pusieron en algunos atletas de natación en déficit de energía ingerida y se vio en una prueba de 400 metros contrarreloj que sus tiempos disminuían después de 4 a 8 semanas un 10%. Es decir, fue una restricción energética, lo cual obviamente no queremos que pase, pero fue controlado para fines de este estudio, jugando ahí con los resultados, y se tuvo una disminución del 10% de la velocidad comparado con sus compañeros que seguían entrenando, seguían comiendo su dieta adecuada y ellos mejoraron en esas 4 8 semanas de entrenamiento hasta un 8%, mientras que aquella persona que no comía bien, pues disminuyó un 10% su tiempo. Esta es la misma diapositiva, ya un poco más resumida, ya lo mencionamos. Y bueno, estos son los 3 pilares que hay que quedarnos. La carga de entrenamiento, ni muy alta ni muy baja, hay que tenerla adecuada. Esto es de la mano del entrenador, también está el médico del deporte para poder llevar esta conciliación adecuada en el momento adecuado de la competición, del macrociclo que tiene el atleta, priorizar cuáles son sus entrenamientos. No le podemos hacer el mismo entrenamiento todo el año al atleta, es dependiendo su calendarización. El otro pilar es la nutrición, por eso está en el centro, es de los más importantes, ni muy alta ni muy baja, sino la nutrición adecuada para ese momento. Y el último que a veces se nos olvida es el tiempo de recuperación adecuado. Va de la mano con los entrenadores lo que se le llama la densidad del entrenamiento, la densidad de la carga, donde si se le pone un entrenamiento demasiado pesado y el tiempo de recuperación es corto, pues no vamos a poder dejar que nuestro atleta tenga la recuperación adecuada para poder desarrollar todas estas adaptaciones y el ejercicio, lejos de ser benéfico, perdón, termina siendo afectado para la salud. Entonces, todo esto lleva a un punto central, que es el sistema endocrino, para poder desarrollar este crecimiento, esta función adecuada hormonal y estas adaptaciones al ejercicio, que si no se tienen, pues se altera todo lo que ya vimos en las anteriores diapositivas en el famoso círculo, alteraciones en el hueso, alteraciones en la composición corporal, en el músculo, cardiovascular, metabólico, y si no se tiene esta variedad, esta conciliación con todos estos factores, pues aunque falle uno, fallan todos y el desarrollo que a lo mejor el objetivo, perdón, que a lo mejor era ganar la medalla de oro, pues no se va a lograr. Esto es lo que se repercute en el performance. Ya para finalizar, tenemos algunos testimonios en CNN sobre estos jóvenes atletas, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, que tiene mayor investigación, que tenían récords en high school, en universidad, college, inclusive ya algunos ya estaban compitiendo en olimpiadas, pero que fue algunos problemas del entrenador, problemas de trastornos alimentarios que ellos arrastraban, sobre todo mujeres que llevaban a este red y pues que sus carreras desafortunadamente pues terminan ahí, ya no se les puede dar continuidad. Esta es el caso de Kyle, esta atleta que vemos aquí, que competía en Oregon, era patrocinada por Nike. Ella dijo que llegaba a tener hasta pensamientos suicidas, autolesiones, trastornos psicológicos, porque igual su entrenador, pues la avergonzaba públicamente al decirle que no alcanzaba su objetivo de peso. Entonces, ella, lejos de tener un tratamiento para este trastorno psicológico, pues estaba cada vez más obsesionada en disminuir y disminuir el peso. ¿Cómo ella pensó que lo podía lograr? Pues disminuyendo la ingesta de alimentos que ella ingresaba a su cuerpo. Durante este periodo de entrenamiento se llegó a romper hasta 5 huesos y no tuvo la menstruación durante 3 años.
Y esto pues va de la mano con las entregas diapositivas, donde llega a haber corredoras que incluso dicen, es normal, o qué bueno que hasta se me fue la regla, así una cosa menos que preocuparse. Pero bueno, esta atleta gritaba que tenía Rett y que había que darle tratamiento de manera inmediata. Y ya lo deportivo en este caso desafortunadamente pasa hasta segundo o tercer término. Y bueno, ella inclusive pues lleva problemas, la repercusión, que inclusive en secreto robaba comida de sus compañeros y la comía en el baño, ya que evidentemente su cuerpo le demandaba esta energía, le tenía que escuchar ella su cuerpo y tenía que ingerir. Entonces, no está peleado la ingesta de kilocalorías, pero tiene que ser de manera organizada y de manera controlada. Por eso es que es un manejo multidisciplinario donde interviene nutrición, psicología, médico del deporte, inclusive fisioterapia, el entrenador, que es muy importante, y pues sí, toda la disponibilidad del atleta. ¿Qué podemos concluir? Que bueno, este tema es sumamente importante, como ya lo hemos visto, y en los últimos 10 años es donde se está centrado sus avances científicos como tal. Obviamente aún son insuficientes, no es que se pongan los atletas a llegar a Reds y después los vamos a estudiar. De por sí, estudiar a la población de alto rendimiento llega a ser un tanto difícil porque pues ya son ellos de la elite, están en sus métodos y difícilmente los vamos a cambiar. Pero bueno, se ha estudiado que no solo es en ellos de alto rendimiento, sino también a nivel universitario. Podemos tener algún compañero aquí en la universidad que pueda tener esto o esté en riesgo de desarrollar estos problemas. Y es con ellos que hay que tener suma importancia en su identificación. Aquellos que a través del screening, a través del monitoreo, identifiquemos que pueden estar en riesgo, acercarnos a ellos y llevarlos, uno, a la identificación, a escalonarlos en qué nivel están y darles el tratamiento adecuado dependiendo de cómo se encuentren. Obviamente es mejor y sale pues tanto ganar el concientizar, en identificarlo, en conocer este tema para prevenirlo, que una vez ya tratando un paciente con 5 fracturas, como lo vimos, o un paciente con altas recurrencias de infecciones, que es lo más común, de que se enferman a cada rato de la gripe, por ejemplo, constipación, problemas, y no se diga alteraciones cardiovasculares. Siempre va a ser mejor prevenir y concientizarlo. La brecha es enorme en atletas masculinos, pues les digo que apenas en 2014-2018 se incluyó a ellos, toda la información antes era exclusiva para mujeres, por lo mismo la entrada femenina, pero al menos ya es una ganancia que se sepa que existen ellos y que no hay que descartarlos. Si bien no es más común en el atleta masculino, sí existe y también hay que prestarle atención. Las consecuencias, pues obviamente para su salud y el rendimiento, pues llegan a ser fatales y falta estandarizar tratamientos igual al juego, ya que la mayoría de los problemas se subdividen hacia el especialista de medicina de esa área y ya que lo traten por allá. Aquí falta también integrarlo para que este tratamiento ya se considere que este atleta que está en riesgo de REDS o sufrió REDS se ha tratado y ya que cumpla con estos niveles, con estos criterios, ya puede hacer una vuelta segura a su juego, a su entrenamiento. Entonces, no sé si queda alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, doctor. Qué buen tema y súper interesante, pero se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Entonces solo me queda darle las gracias a la dirección del deporte universitario por permitirnos este espacio. Y bueno, comentar que si tienen alguna duda o creen que pueden estar padeciendo esta patología, pueden acudir a un especialista o a la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM para que podamos ayudarles. Muchísimas gracias, doctor. Muchas Gracias y gracias una por el disculpa por el deporte audio. universitario. Gracias.